vamos a desarrollar en esta oportunidad la parte 2 del tema 5 del sistema satelitales, que corresponde al segmento terrestre. En la primera parte vimos el equipamiento del segmento terrestre y y las diferentes fases para enviar una señal al satélite desde que la señal es banda base. Vamos ahora con esta parte número 2. La parte 2 es para analizar las diferentes soluciones que hay con las antenas parabólicas. Vamos a empezar con los terminales, o sea, los terminales me refiero a la antena parabólica, al reflector, que solamente es para recepción. Se llama RO, Receive Only Terminal, o sea, un terminal que solamente recibe señales. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la televisión abierta, que solamente recibe señales y el usuario no puede devolverlo en el sentido contrario de hacer un comentario con respecto al programa. Tenemos aquí una antena parabólica que funciona de esta manera, recibe solamente señales. El equipamiento que lo recibe se divide en dos partes, el que se llama Outdoor Unit, o sea, el equipo externo, ¿no? El que está a la intemperie. Está constituido por la antena y el amplificador de la señal. Bueno, todos los elementos que están en la antena. Él se conecta a través de un cable que se llama Interface Link, que puede ser cable coaxial, y llega a la otra parte que se llama Indoor Unit. O sea, estos son los equipos que se encuentran dentro de las edificaciones. Entonces, desde un punto de vista macro, el REO, o sea, el terminal que es solamente para recepción, se divide en dos partes, ODU y IDU. ODU, la parte exterior, la que está a la intemperie, y la que está en las edificaciones se llama IDU, ¿no? RO es el más común de los terminales satelitales con millones de TVRO, Television Receive Only, de terminales en existencia. El RO recibe señales de satélite, pero no las puede transmitir, por eso que se llama Receive Only Terminal. Una instalación típica RO consiste de una antena exterior, que la tenemos aquí, y sus componentes, ¿no? Un equipo asociado conectado vía un cable coaxial a una parte que se llama IDU. Esto es un cable coaxial, ¿no? Y aquí se comenta que para aplicaciones de TV, el IDU, que es la parte interior, a menudo se refiere como IRD, Integrated Receive Decoder, un decodificador receptor integrado. Bueno, esta es la constitución de un RO desde un punto de vista macro. En el rectángulo de color rojo se encuentra la parte de ODU, o sea, la unidad exterior. Está constituida por la antena, los alimentadores y el LNB. El LNB ya lo hemos hablado en otro video, es el Low Notch Amplifier a Block Down Converter. Las señales llegan y hay que bloquear el ruido. Y también se va a producir el proceso de que hay que quitar la frecuencia alta que viene de la señal para dejar que pase solamente la banda base. Por eso es que aquí dice el amplificador de bajo ruido y el bloqueador down converter. Bueno, este es el ODU. El ODU está constituido por el reflector, ya conocemos con la función del reflector,
en este caso es recibir las señales que vienen del satélite. Esta es una figura, y aquí está una fotografía de un reflector. Después tenemos la bocina, la antena de alimentación o bocina, donde se encuentra el LNB, el Low Noise Amplifier. Esta antena traslada la señal desde el espacio libre a la guía de onda, ¿no? El LNB amplifica la señal y convierte la frecuencia en una frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia fue explicada en otro tema. Entonces, bueno, esta es la función de, en este caso estoy hablando del LNB. El LNB, el bloqueador de ruido, internamente está constituido por filtros pasabanda, un mezclador, un oscilador, el LNA. Entonces, fíjense que la figura tiene una frecuencia alta, oscila rápidamente. La frecuencia están abajo, 11 gigas, 11 gigas, 12 gigas, 4 gigas. Llegan al LNA. El LNA elimina el ruido, las señales espurias que tenga la señal. Después se pasa por un filtro pasabanda. Tenemos el LNA, que es el bloqueador de ruido. Tiene un valor típico de ruido de 0,8 dB, con una ganancia de cerca de 20 dB. Todos estos equipos introducen ruido. Entonces, este es el primero, el LNA, y se combinan, produciendo dos salidas, la suma de la frecuencia del oscilador para la frecuencia que entra aquí, o la resta. Se toma una decisión con respecto a cuál sale, y la que sale se vuelve a pasar por un filtro pasando y sale la señal. La señal que se genera por el mezclador es una frecuencia más baja. Por eso es que aquí la frecuencia de entrada es 11 gigas y la frecuencia de salida es 1 giga. Una de las razones para esto es para reducir la interferencia. Tiene otras razones, pero digamos que esa es la más importante. Aquí hay 11 gigas de entrada, sale 1.25. 12 gigas de entrada, sale 1.4 gigas. 4 de entrada, sale 1.15. Bueno, ese es el... Volvamos otra vez con el RO, el terminal que solamente es para recepción. El IDU contiene el demodulador del satélite y otras funcionalidades requeridas para presentar las aplicaciones recibidas del satélite hacia el usuario, que pueden tener TV, o sea, televisión o un computador portátil. Entonces, ese es el IDU, todos los equipamientos que están en el interior. Aquí hay una fotografía de un IDU, está la vista frontal y la vista trasera. Tenemos aquí otro IDU. Este es, por ejemplo, es fácil analizar esto. Esta es la entrada de radiofrecuencia. Aquí está el puerto USB. Esta es la energía y aquí se enciende y se apaga. Aquí hay otro ejemplo de IDU. Aquí muestro en un rectángulo pues los terminales del usuario. En este caso hay dos personas que están conectadas a través del computador. El IFL, el cable, se llama en inglés Interfacility Link, o sea, enlace de facilidades, ¿no? De facilitación. Esta línea de color azul que va desde ODU al IDU es un cable coaxial, ¿no? Y por aquí pues viaja la señal. Bueno, estos son los elementos que constituyen al RO. Vamos a analizar otro terminal muy conocido que es el Very Small Aperture Terminals. Terminales de apertura muy pequeña. Estos son los que más se ven, pues son muy pequeños. También está constituido de un equipo exterior, o sea, un ODU, aquí están las siglas, ODU, y un
IDU, que es la parte interior, conectado por un cable IFL. Pero la primera diferencia que resalta es que el IDU, el IFL, es duple. Es duple, tiene dos sentidos. ¿Por qué? Porque este equipo, esta antena, recibe y emite. Fíjense, aquí está el recibe, el reflector recibe y emite, a diferencia del otro que solamente recibía. Un típico VSAT, Very Small Aperture Terminal, o SIT, Satellite Interactive Terminal, consiste en un ODU. Pues tenemos aquí todo esto que está aquí dentro del rectángulo de color rojo, conectado a un cable coaxial duplex que se llama IDU. El ODU y el IDU difieren en diseño de los terminales RO que usan los cables gemelos, porque usan los cables gemelos, a menudo llamados IFL, Interfacility Link. Bueno, el ODU está constituido por antenas alimentadores, como lo pueden ver aquí, tiene filtros, LNB, todo lo que hemos visto, y el SSPA, Solid State Power Amplifier. Ahora tiene un amplificador de potencia porque también va a emitir la señal hacia satélite. La señal hay que amplificarla antes de que salga. Aquí pueden ver el alimentador está constituido por varios equipos. El A es el convertidor y es SPA, Solid State Power Amplifier, amplificador de potencia de estado sólido. Tiene el B, el NB, tiene el C, el filtro, y tiene D, bocina. Esta figura muestra claramente que ese aparatico que está frente a la antena que vemos por todos lados tiene una gran cantidad de equipamientos, de equipos. Aquí tenemos otra vez la figura, tenemos la parte externa, la parte interna conectada por el cable full duplex, que es un cable coaxial. Las BCAT son microestaciones de bajo costo, por eso es el éxito. Para telefonía rural, que suministran servicios de Wi-Fi y datos a sitios remotos vía satélite. Los VPSA suministran transmisión de voz con calidad de larga distancia y representan la solución más rentable para comunidades en sitios sin servicio disponible de telefonía PSTN en la telefonía fija ni de paso, o en que los existentes son poco confiables y muy costosos. El sistema ideal para brindar servicios de telefonía pública y de emergencia en lugares inhóspitos o en lugares de difícil acceso o donde no es posible llegar ni con la telefonía móvil ni con la telefonía fija. Esta antena es pequeña y lo hace económico. Vuelvo con el VSAT. El VSAT, voy a leer las características que tiene estos equipamientos. Son muy populares y son terminales terrenos con una antena de diámetro de 40 centímetros 1.5, que es la que vemos por todos lados, que está normalmente ubicada cerca del usuario. Estos terminales reciben señales de los satélites. Algunos de estos se usan para enviar señales. Los componentes esenciales de un terminal terrestre son una antena, por supuesto, una antena que se caracteriza por ser pequeña, típicamente parabólica de 0,55 a 1,2 metros de diámetro. Una potencia de salida es 1 vatio. Tiene una unidad exterior cuya función es recibir y transmitir señales de radiofrecuencia. Una unidad IDU, que es la unidad interior, que brinda soporte de hasta 30 fases para telefonía. Por una unidad LNA, que elimina los ruidos y amplifica las señales de bajada del spot. Y tiene también un amplificador de alta potencia. Entonces, estos son los componentes de VSAT. Volvamos a la figura. Lo primero que vamos a hablar un momento es otra vez del reflector, como lo dice la definición de VSAT, recibe y emite señales. Si usted tiene
DirecTV, ahora usted puede comprar una película, un film. Entonces, eso es enviar una señal hacia el satélite, cosa que antes no se hacía. Entonces, ese es el reflector. Tenemos el IDU, que contiene el módem satelital y otras funcionalidades requeridas y conecta la aplicación transmitida, recibida del satélite con el usuario. Bueno, tenemos el IFL, Interfacility Link, que es un cable coaxial por lo general. Entonces tenemos el IDU conectado por el Interfacility Link. El D es la bocina. ¿Qué hace la bocina? Traslada la señal entre el espacio libre y la guía de onda y provee polarización entre el transmisor y el receptor. Esta es la bocina. Ya lo vimos en el tema de antenas. Aquí tienen una fotografía de una bocina. Tenemos C, que es el filtro. El filtro proviene que señales de Fourier que vienen del SSPA entren a LNB. Entonces, este es el filtro. Aquí tienen una fotografía de un filtro. Tenemos B, que es el Low Noise Amplifier Block Down Converter. Amplifica la señal de bajo nivel del satélite y conviértela en una señal que sea adecuada para el alimentador. Quita el ruido y amplifica la señal. En el caso de que la señal vaya a salir hacia el espacio, entonces hay un amplificador y convertidor SSPA, que significa amplificador de potencia de estado sólido, ¿no? El SSPA acepta la señal del convertidor y la amplifica antes de ser transmitida por el satélite. Bueno, entonces estos son los elementos constituyentes del BSAP, pero de la parte exterior, aquí a la derecha. En la parte inferior hay una fotografía de un convertidor. Todas las láminas tienen una fotografía del equipo que se está desarrollando. Entonces, cuando se instala, ya lo comenté, hay que colocarle a esta parábola, a este reflector, un ángulo azimut, un ángulo de elevación y la polarización del LNB. Los técnicos requieren de algunos instrumentos para hacer estas conexiones, estas adaptaciones por el ángulo azimut, por el ángulo de elevación y la polarización. Y con estos equipamientos, con estos instrumentos, pueden chequear si la conexión con el satélite está correcta. La figura muestra todos los elementos que se colocan para que una señal llegue a un hogar, en este caso una señal de televisión. Lo primero es el reflector, visibilidad satélite. Por supuesto, esta señal llega atenuada porque cuando entra a la capa de la atmósfera, la más baja, puede ser que haya lluvia, haya nieve o los equinoccios. Ya yo se explicó en otro video la influencia que tiene en los equinoccios sobre las señales satelitales. Bueno, viene la señal, tiene el reflector, ¿no?, que tiene su orientación azimut, elevación, ¿no?, la polarización del LNB. Tienes el LNB, tiene su polarización, como lo acabo de decir, fijación, aquí dice sellado, conector sellado. Realmente tiene, como se ha comentado, unos tornillos, y esos tornillos se aflojen, con esos tornillos se va buscando la polarización correcta. Esta antena tiene su base y soporte. Después viene el cable coaxial. Este cable coaxial produce una atenuación, ¿no? Esa atenuación tiene que ser calculada.
la atenuación viene decibeles por metro. Si esto tiene 4 metros, entonces tendrá que buscar la tabla que indique cuál es la atenuación por metro de el cable que usted está usando. Una tabla me refiero porque viene en una tabla todos esos valores para cada tipo de cable. Después viene el decodificador, ¿no? Conexiones, alimentación, ventilación, tarjeta de configuración. Después del decodificador, la conexión del decodificador del televisor, el tipo de cable, ¿no? Longitud, conectores, y finalmente llega al terminal, que en este caso es una pantalla. Entonces, aquí tienen todos los elementos que hay que colocar para que llegue la señal de satélite a un televisor. Vamos a ver la transmisión de una señal de satélite al receptor. DTH significa Direct to Home, o sea, directo al hogar. Esta figura está dividida en 3 partes. Satélite, el enlace, o sea, la conexión que viene por el espacio de satélite al receptor. Aquí hay unos acrónimos. SR significa symbol rate, o sea, la tasa de símbolo, y el BR, el bitrate, la velocidad. La señal que sale del satélite en la figura tiene un payload, o sea, una carga útil, vamos a suponer que es televisión, o que es Direct to Home, de 45 MPS. Tiene 45 MPS porque por aquí se va a transmitir televisión a una gran cantidad de usuarios. Esta señal, para reducir el valor que va a llegar a la recepción, se le agregan bits redundantes. 3 por cada 4 que se envían, bits. Y entonces eso da 15 MPS. 45 más 15 da 60 MPS. Esta es la codificación de línea. Esto es muy importante. Entonces, se suma la carga útil más los bits redundantes. Eso suma 60 MPS. La señal se modula QPSK, ¿no? Y a través de una portadora, que en esta figura es 11,972 MHz, ¿no? Y esta portadora se combina con esta señal que viene aquí. El modulador produce 2 bits por símbolo. Los símbolos es el conjunto de bits que los símbolos están constituidos por un conjunto de bits. Bueno, entonces, como son 2 bits por símbolo, entonces la velocidad aquí se llevó a kilos, símbolos por segundo. Por eso es 60 entre 2, da 30.000 kilos, símbolos por segundo. La señal viaja por el espacio a esa velocidad y cuando llega al receptor de TH, se hace la demodulación. Aquí eran 2 bits por símbolo, ahora será un símbolo, el 2 bits, y vuelven a reaparecer los 60 MPS. Se separa la carga útil del FET y entonces la carga útil se disgrega hacia los usuarios donde se transmite la señal. Es una manera de explicar. Esta carga útil está en los transponders, ¿no?, que tiene el satélite. ¿Cuántos transponders hay que calcular? Eso lo veremos en otro tema más adelante, cuando hablemos del segmento satelital. Aquí tienen una figura para hacer un resumen de los elementos constituyentes del ODU, o sea, toda la parte exterior. Hay una serie de elementos. El primero es el reflector. Ya sabemos para qué es un reflector. Su función es transmitir o recibir señales o al mismo tiempo. Y bueno, este es el reflector. Este es un reflector bastante grueso. Este es el OMT. El otro es el que está al lado.
el que está al lado, porque quedó marcando la flecha hacia acá. El filtro, bueno, ya saben, suprime cualquier señal, ¿no? Que se le fugue a los MT y en realidad deja pasar la banda que nos interesa. Todas las señales de espurias las elimina. Tenemos el LNB, conocemos cuál es la funcionalidad, contiene un amplificador y un convertidor reductor y es la primera etapa activa en el paso de recepción. Está aquí en el cuadro, en el rectángulo de color rojo. Tenemos el SSPA, el Solid State Power Amplifier, que se refiere a la amplificación, y su salida es conectada vía una guía de onda a la parte posterior del OMT. Y bueno, esta ha sido la segunda parte de la presentación del tema del cemento terreno. Como pueden haber visto, hay una serie de equipamientos que están cerca de las antenas que conocemos. Y cada uno de estos elementos tiene una función muy importante. Bueno, vamos para la parte 3 del tema, que lo veremos dentro de poco. Hasta luego y que estén bien.